frío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí con el buen Flash. ¿Cómo estás? Flasheando. Flasheando, exactamente. O sea, Pinches drogas. así de la friega. Esos churros que ibas a traer, no manches. No, Ya se lo chingaron. No, se los acabó antes de llegar, por eso está así. Se los fumó. Se los fumó. No, güey, si me los hubiera fumado estuviera más alivianado, más pisado. No, les traigo paz. Les traigo paz. Sí, güey. Abrir es el perico y no el de la nariz. ¿Ah, sí? Dicen. Ah, el experto que todo sale con que dice todo el mundo. Todo el mundo dice, no Todo Me el han mundo. contado, el primo de un amigo. ¿El primo de un amigo te contó? No Sí, sale pues, de los tamales. Siempre que nos vemos tiene que ser tamal a fuerza. Es el hombre tamal. Bueno, no. Güey, es que son los únicos días que puedo tragar tamal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en mi casa me madrean. Todos, me Bueno, cae y- el día que nos fuimos a escocer. Bueno, eso puede ser. Bueno, ¿y en el trabajo no puedes comer tamal? No, hay buenos, por ejemplo. No, esto sí está bueno. Está bueno. Hay que hacer un buen tamal. Pues también es su chiste hacer tamal. Sí, ¿Sí o no? eso sí. También es su chiste No hacer. todos los tamaleros se rifan. Este güey es un tamal mal envuelto. Sí. Prefiero ser un tamal mal envuelto a que me digan el hombre tamal. porque- Amorfo. Bueno, no puedo decir por qué, porque aquí tamal es otra cosa. ¿Verdad? ¿Ven por qué lo maltrato? Oigan, fíjate que un mito aquí en México es justamente el tamal. Sí, es un Y mito. el No pinche- sabe que es un ser mitológico. Y el pinche drogadicto soy yo. Bueno. El tamal está bastante verde de arriba. Yo creo que es como de María Juana, sí. De mota. de María Juana. Oye, pues siguiendo con la continuidad del tiempo y el espacio que estábamos platicando el la vez pasada, el programa pasado, hace 2 semanas, Hace 2 programas. hace 2 semanas, estábamos diciendo acerca de los seres mitológicos, estábamos diciendo, a petición de Humberto se va a hacer un programa de seres mitológicos el día de hoy. Explícanos qué es un ser mitológico, Humberto. Bueno, principalmente mitológico se refiere a que sale de la mitología. Exactamente. ¿Sí? Son seres que realmente no están documentados más que en historias. Ajá. Historias mitológicas, precisamente. Que puede ser de cualquier parte. Ajá. Ahí estamos hablando, digo, los que se me vienen a la mente más famosos para que se puedan relacionar. Podrían ser Medusa, Exactamente, Medusa, el Minotauro, el Minotauro. las quimeras. Bueno, está ahí varias, pero. Las quimeras. Pero se callaron, güey, ¿eh? No, ¿qué tiene? Es que hay de quimeras a quimeras, ¿no? Hay unos Sí. que tienen 2 cabezas, otros que tienen 2 sexos. El cancerbero. El cancerbero. Cancerbero está bastante acá, ¿no? Son 3 cabezas. Sí, exactamente. La hidra también, La hablando de hidra varias también. cabezas. Son 7, ¿no? La hidra, ajá. 7 cabezas. Pero hay varios, el centauro, Ya lo dijo. las sirenas. Ya lo dijo. ¿Cuáles son? No dijo. Los tritones. El tritón no es un animal mitológico, güey. No, entonces, ¿qué es? No existen. Son anfibios. Sí, pinche tonto. Bueno, pero viene de la mitología griega. Entonces, fíjate que he encontrado también muchísimos y hay algunos que ni siquiera recuerdo yo haber leído. Los dragones. Los dragones. De hecho, yo creo que hasta inclusive, Fíjate, digo, a pesar, Ajá. perdón, a pesar de que es una deidad o una supuesta deidad mexicana, es la serpiente emplumada, güey. Sí. pues tú estás hablando de Quetzalcóatl. Así es. Pero fíjate que tocando ese punto de los dragones, a ver si ahí no nos atoramos mucho tiempo. No, hay historias donde realmente los dragones eran seres de sabiduría. Ujú. Y sin embargo, si tú, hablando de los dragones, empiezas a relacionar los dragones serpiente que están en China, por ejemplo, son muy parecidos a Quetzalcóatl.
Sí. Y Quetzalcóatl se supone que era un ente caminante. Hay otras historias que hablan de seres bípedos, parecidos, con cabeza parecido a dragones, y que eran de una inteligencia pero suprema. Eran los sabios completos. Sí, exactamente. Entonces ahí como que ¿quién no te dice que a lo mejor eso está más pegado a extraterrestres? A extraterrestres que entraron en comunicación con los antiguos pobladores de la Tierra, sí, y que tenían esas características físicas que después los pobladores de aquí, que ciertamente adoraban a esos seres, los representan de esta manera. Porque sí, o sea, si tú te fijas, el dragón serpiente chino es muy parecido a lo que sería el Quetzalcóatl. De hecho, yo en algún momento lo relacionaba al Quetzalcóatl con los reptilianos. Ajá, exactamente. O sea, serpiente emplumada. ¿Cómo sabes si no el cabrón se ponía parte de su traje y parecían plumas, ¿no? Pero o alas. Emplumado. Recordarás que, por ejemplo, la otra vez también recordamos la película esta de Jurassic Park. Sí, sí. Que hay ciertos animales que tienen una como cresta, entre esas la salamandra, por ejemplo. La salamandra tiene como una cresta, Uriel también, Uriel es una pizza. ¿Por qué me haces así? Me confundes. No, pero por ejemplo la salamandra tiene una como cresta que son sensores. Entonces tú ves una salamandra y es ciertamente más parecida a un dragón, a un quetzal. A un quetzalcóatl, más bien, no un quetzal, es un ave. Sí, exactamente. Sí, es un ave, sí. No, inclusive también hay unos seres que son salamandras, ¿no? Seres totalmente hechos de fuego, completo. También es una salamandra. Porque ahorita me llamó la atención de los tritones que decíamos, porque el tritón también es el hombre sireno, es un tritón. Dicen que el pinche drogadicto soy yo. No te pongas con y se llaman tritones. Sí, sí. Son como los machos de las sirenas. Exactamente. Y de esos sí existen. Sí, sigue comiendo tamal de los. Hay animales, güey, que son los tritones. Ya lo sé, pero estamos hablando de seres mitológicos. ¿Para qué revuelves aquí tus ideas locas con los seres mitológicos, güey? Tus afirmaciones científicas. Con marihuanadas. Exactamente. No, pero también los pegasos, los unicornios. Sí. Inclusive yo vi algunos videos, no sé si los grifos. Están bastante piñatones. Fácil. ¿Cuál? Que ese sale en Harry Potter, que sí, exactamente. Hay algunos videos en internet de pegasos y de unicornios, algunos están bastante... La mayoría están muy están piñatones. Sin embargo hay por ahí uno o dos que dices, ay carambolas, esto sí como que no sé cómo lo hicieron, ¿no? Porque también nadie puede asegurar que sean reales, ¿no? Sí, o sea, hay inclusive algunos que dicen, creo que uno de esos de los que dices, inclusive después salió que eran animaciones de unos güeyes de un videojuego, creo, una onda por el estilo. Ajá, y ya se aclaró ese misterio, digamos, ¿no? Pero hay otros que sí, de repente te quedas y dices, ay carambolas, esto cómo, no sé cómo lo hicieron, ¿no? Los unicornios, el minotauro, ¿qué más animales mitológicos? Ahorita vamos a decir más o menos sus características de cada uno, ¿no? Por ejemplo, las sirenas que decían, pues se supone que encantaban a los marinos, ¿no? Hay varios, canto, ¿no? Hay varios, y eso depende mucho de la corriente. ¿A qué me refiero con la corriente? Filosófica. No filosófica. De la misma mitología, ¿no? Del tipo de mitología, ¿no? Por ejemplo, para los griegos, existía Zeus, ¿no? El dios más chingón de todos. Cronos, padre de Zeus, o sea, toda la mitología y para los romanos, tenía otro nombre, no me acuerdo el nombre, ¿no? Del símil de Zeus. Entonces, dependiendo de la ubicación geográfica, la neta es que no sé cómo decirle, tenían distintas acepciones. Por ejemplo, el tema de las sirenas.
con los griegos eran, no eran los seres que eran, mejor dicho, sí eran mitad pez, mitad humanoide, no mujeres como tal, como románticamente se presentan ahora. Son unas reinitas con unas particularidades bastante... que realmente es así como que con las viejas te vas a la perdición. Yo creo que es donde están asimilando eso. Y en realidad lo que hacían era, pues les obnubilaban los sentidos. Así es. Para traerlos a la isla donde estaban, y chocaban ahí los barcos, ¿no? Inclusive ese relato está en la Odisea. En la Odisea, exactamente. Están ahí la isla de las sirenas. Uh-huh. Odiseo es el único, o Ulises, como se le conoce coloquialmente, pide ser atado al mástil del barco, ¿no? Y les ordena que bajo ninguna circunstancia obedezcan sus órdenes, sino hasta después de que hayan pasado las islas de las sirenas. Claro. Uh-huh. ¿No? Porque quiere escuchar los cantos de las sirenas. Así es. ¿No? Y también existe por ahí también un par de seres mitológicos, que es un paso por donde tienen que pasar, valga la redundancia, donde de un lado está cada uno de estos monstruos. Uno se llama Scylla y el otro es Caribdis. Uno sorbe el mar y el otro lo empuja, ¿no? Entonces destrozan ahí las embarcaciones, y se los tragan a los marinos. Está acá, ¿no? Sí. Está Polifemo también, que es un cíclope, es hijo de Neptuno, que es también con que tienen, que justamente también está en la Odisea, esa parte del relato, donde desembarcan Ulises y toda su banda, toda su flota, y le dicen, y ven unas pinches ovejas enormes, ¿no? Pues todos muertos de hambre, que llevan un rato en el mar. Dicen, no, pues vamos a agarrarnos unas. Creo que matan a alguna de las ovejas, se las empiezan a tragar y se aparece Polifemo. A ver, hijos de la chifosca. Entonces los captura a todos estos güeyes, dice, a ver, me los voy a chingar a todos, me los voy a tragar, y los mete en un corral. Lo que hacen es que con bueno, dicen ahí, tizón ardiente, un pinche pedazo de carbón, se lo clavan en el ojo a Polifemo y lo dejan ciego, y lo que hacen es o sea, es parte del plan, se amarran todos a la panza de las ovejas. Entonces al momento de soltarlas del corral para agarrarlos, pues agarra las ovejas pero no los detecta a ellos y se van. Ya cuando llegan al barco, Ulises comete la estupidez de ufanarse y le grita su nombre a Polifemo. Dice, a ver, güey, yo soy Ulises y te ensarté, güey. Entonces lo que hace Polifemo es clamar a su padre, a Neptuno, venganza contra ese cabrón, para que no lo deje llegar nunca a su país. Es por eso Neptuno de los dioses romanos, precisamente. Y el principal es Júpiter. Júpiter Es el Zeus de los romanos. Por eso lo que te estabas preguntando, que cómo se llama Júpiter. ¿Quién era la equivalencia de Zeus con los romanos? Exacto. Es Júpiter. Exacto. Fíjate, por ejemplo, Cancerbero es custodia de los muertos, ¿no? La entrada de los infiernos. De los infiernos, ¿no? Y es un perro de 3 cabezas. Ajá, así es. Ese es Cancerbero, ¿no? Y lo que estoy viendo es por qué, ahora lo que estuve viendo ese día de que estaba yo revisando, como que por qué tienen esa fijación, un tipo de fijación hacia los seres mitológicos que tengan la mitad humana. Porque fíjate, las sirenas, los tritones, el centauro, ¿cómo se llaman estos? El minotauro. Que tienen los pies de cabra. No, son los... el centauro, precisamente es el centauro que es mitad caballo. Pero hay uno como el fauno, ¿no? ¿no?
Belcebú. Ajá, que tiene los pies de cabra y la mitad también es humana, ¿no? ¿Por qué? Como que, ¿por qué esa fijación? De hecho hay un dios que es Baco, Ajá. que justamente tiene esta descripción. Ujú. Están las ninfas. Están las ninfas también. Ajá. Y siempre es como mitad algo, ¿no? Los grifos. Es una revoltura de animales también. La quimera también, ¿no? O sea, tiene ciertas similitudes Sí. con algunos animales y como que los fusiona, ¿no? Hay otro que es ¿No? me acuerdo que estaba muy chavito, me acuerdo mucho de ese, que es la mantícora. Ah, la mantícora. Ese, ay, pues si no me equivoco, tenía cara de humano, cuerpo, bueno, cabeza de león. Así, o sea, eran como 5 animales en uno. Ajá. ¿Por qué será esa como situación? Ahora, por ejemplo, Medusa tenía los pelos de serpiente. O sea, también de alguna manera es una fusión entre un humano y un animal, ¿no? Bueno, y en Medusa hay quien tenía cuerpo de mujer y hay quien también tenía cuerpo de serpiente. De serpiente también. Y te convertía en piedras y la veías a los ojos. Fíjate, está como raro porque también aquí por ejemplo, ¿qué sería un nahual? También sería un ser mitológico. No. ¿Quién sabe? No. Se supone que un nahual es un humano que se convierte en animal. No es un animal como tal. Ajá, sí. Muy bien. Sí, no, porque aquí estamos hablando de seres mitológicos, son creaciones, lo que vemos que son creaciones de la imaginación o de la fantasía de los antiguos, ¿no? Sí, Y claro. que lo describían de ese modo. Sí. Pero el nahual ya es mucho más reciente y se supone que son como brujos, como las brujas que se convierten en guajolotes y en otros animales. Metamorfos. Ajá, metamorfos, Sí, son exactamente. metamorfos, exacto. Y que son humanos que se pueden convertir en animal. Duran así durante la noche regularmente y al otro día vuelven a tomar su forma humana. Sí, Sin ¿no? embargo, el animal mitológico, o sea, sí tiene mitad algo y mitad otra cosa o varias partes, pero siempre es así. Ajá, o sea, no cambia de forma. Cambia de forma. Sí, exactamente. Ahora, por ejemplo, los unicornios, su cuerno tenía poderes mágicos, ¿no? Creo que sanaba, curaba, ¿no? Tenía el poder de curar. Es que sí, yo pienso que ya viene de muchas creencias, ¿no? También hay quien cree de los tiburones, por ejemplo, matan muchos tiburones porque piensan que ciertas partes del tiburón te otorga propiedades casi mágicas, ¿no? Chingada, muy bien. Sí, El ave fénix es un ser mitológico, Claro. sí, claro, porque era un ave de fuego, ¿no? así es, y que moría y resurgía de sus Con cenizas. sus cenizas, ¿no? Nunca podía extinguirse. El basilisco. El basilisco también. Que por ejemplo ahí en la película pedorra del Harry Potter, bueno, pedorra porque la neta es que la versión que sacan ahí del basilisco pues Sí. no es, ahí lo marcan como una serpiente, cuando en realidad tenía patas y todo, ¿no? O sea, tenía Es que era más otras, como un oso, otras ¿no? particularidades. Sí. El basilisco no, ¿Cómo era más o menos? era, es que no me acuerdo, es que fíjate que los confundo entre el que te decía de la mantícora. Pero la mantícora ya no basilisco. sé cómo era. Ahorita te digo. Ok, pero, por ejemplo, todos esos son como situaciones que ayudaban, ¿no? A la creencia que tú bien dices, ¿no? Por ejemplo, el unicornio que curaba, el Pegaso, también tenía como ese tipo de poderes mágicos, ¿no? Ajá. Que podría controlar de algún tipo de situación. Todo eso viene de la imaginación para crear su mitología. Ahora, por ejemplo, aquí nosotros, por ejemplo, Quetzalcóatl, pero no tenían como que esa comunión con ningún ser o animal, únicamente los dioses, ¿no? Ujú. O sea, no había como esa interacción como la mitología griega o romana, Sí, ¿no? sí. Ajá, como que por qué hacer este tipo de seres o inventar este tipo de seres en lugar de una persona. Es interesante. O sea,
¿Por qué? O sea, aún fuera imaginación, ¿por qué se generaban este tipo de seres? No serían realmente como un control perimetral, si tú lo quieres hacer. Ahorita me remonto mucho a las historias de la Edad Media con los señores feudales, que ciertamente el feudo, el perímetro del feudo eran muy grandes, pero sin embargo te decían que no podías pasar de ese perímetro feudal porque más allá de esos límites había dragones, había animales que te iban a devorar, ¿no? Y ese miedo es el que impedía que atravesaran esos lugares. Ay, cabrón, pero fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención independientemente de que sean criaturas fantásticas, o sea, tanto detalle, ¿no? Para crear una criatura así de la pura imaginación, digo, y no desprecio, ¿no? Las capacidades cognitivas, humanas, como te dé la gana llamarle, para crear algo. Sí, no, es que son mentes que... no mames, está muy cabrón, ¿no? Lovecraft, toda la mitología que creó, no mames, y era extremadamente descriptivo, o sea, imagínate, ahí parecía que lo estaba describiendo, sí. Y que mientras lo veía, que hacía de haber sido, pero en su mente, ¿no? Pero imagínate, güey, no mames, o sea, hablando de Lovecraft, hay un ser que me acuerdo mucho que le llaman la muerte descarnada, güey. O sea, no mames. Sí. O sea, neta, no mames. ¿Cómo el nivel de detalle para que te puedas imaginar ese ser? No me jodas. Está muy cabrón. O sea, como para que digas, ay, güey, ¿no será que en realidad sí lo estaban viendo? ¿No será que en realidad en ese entonces había una comunión o una relación más directa con todo ese tipo de seres? Pero es que también, bueno, ponle no, que sí, pero es que sin embargo, viene? por ejemplo, ¿cómo se llama? Tú date cuenta que ciertos animales mitológicos o criaturas mitológicas, vamos a llamarlas así, fueron creadas por capricho a veces de los dioses. Recuerdo, por ejemplo, esta Medusa. Medusa era una de las doncellas de esta diosa Venus, si mal no recuerdo. Era una de las doncellas y se supone que Neptuno... No, se va a echar pata con su galán. Sí, exactamente. En el templo de Afrodita. Exactamente. Entonces cuando descubre ese tipo de traición, le manda un tipo de hechizo, maldición, algo así, que la convierte en eso. Pero se supone que en sus inicios Medusa era humana. Medusa era humana y que no era ni serpiente ni convertía a nadie en piedra. Eso fue después de una maldición y por capricho de los dioses que la convirtieron en eso y la confinaron en ese lugar hasta que llega precisamente Perseo a matarla, ¿no? Entonces fue una creación. Igual Minos el Minotauro era hijo de Minos, precisamente. Por eso es... ¿No? Entonces también son como que creaciones de... Es que los dioses se quisieron venir aquí a hacer su relajo y como quiera, yo pienso que es más por ahí, que era la combinación de cosas, porque precisamente los semidioses, pues siempre son los dioses mezclándose con los humanos. Sí, no, por eso sí terminaba siendo un semidios. Sí, es como no te portes mal porque te va a pasar eso. Ajá. ¿Por se pudre el tamal? Porque se te pudre el tamal. Como ahorita el que te comiste. Que obra mal, se le pudre el tamal. Se le pudre el tamal. Y a qué hora bien también. Sí, también. Bueno, es que también depende del nivel. Fíjate que no, más bien yo pienso que, como lo que dice ahorita Adrián, que no será que a lo mejor lo están viendo, sí, pero entonces ¿dónde están? O sea, no hay un solo vestigio de que hayan encontrado una ala de Pegaso, ¿no? O un esqueleto de un centauro. O a lo mejor se extinguieron. Por eso, a eso me refiero, ¿no? O sea, o no hay una situación así. O sea, y decimos, ¿no? Pues que ¿por qué no hay más? Pues güey, es que es tan sencillo como que no tenemos la más remota idea de cuál es su mecanismo de reproducción. Bueno, eso sí puede ser. No, y de creación, porque hay seres mitológicos tan cañones. Volvemos a la cultura china, por ejemplo. O sea, hay animales tan apreciados para ellos
que hasta los incineran y el polvo de sus huesos lo consumen porque piensan que les atribuye ciertos poderes mágicos. Con los chinos. Eso no funciona, Y el pinche drogadicto soy yo. No, los drogadictos son los chinos. Pero no, pero a lo que me refiero a que en ese tipo de animales, o sea, a lo mejor no hay ni vestigios ni nada, porque cuando morían, pues adiós carne, adiós piezas, adiós huesos, adiós todo. Ah, puede ser, eso sí puede ser. Adiós todo, ¿eh? Ahora, también hay videos, ahorita se me pasó decir, de sirenas. Que también hay unos que están... Eran muy confundidas, bueno, se supone que eran muy confundidas con las famosas estas vacas marinas, ¿no? Que son como las ballenas beluga. Ajá, sí. Son las ballenas blancas. Unas ballenas blancas. Eran unos videos bastante chistosos, pero hay otros que sí te quedas así como... Ay, güey, ¿será? ¿Cómo crees? Hay unos sobre todo en el fondo del mar, que están unos ahí buceando, ajá, y de repente se ve como... Parecería ser, ¿no te acuerdas de uno donde se ve un tiburón que se ve que está capturado en el mar? Ah, sí, en una reja, ¿no? No, güey, no está en una reja. Está como amarrado. Ajá. Está como amarrado y no me acuerdo eso sí, la neta. Pero según parece como que está atravesado por una como lanza. Ajá. O sea, sí, güey, como si lo hubieran cazado bajo el mar. ¿Cómo te queda? Pero sí será, no. Es una foto, güey, no es un video. O sea, la foto está como parte de un video. Pero, la neta, quién sabe. Atlántida. Inclusive hay quienes han dicho, Atlántida. pues igual, cabrón. Hay quienes han dicho que, que se llegaron a encontrar, cuerpo de sirena que se los tragó un tiburón. El megalodón, güey. El megalodón. Es un mito. Bueno, pero es que... Y es una película del año pasado. Y es una película de... Estuvo bastante pedestre, por cierto. Bueno, a muchos les gustó, a mí la verdad. Yo no la vi, se me hizo bastante pedestre, como decir. ¿En qué se diferencian los dragones? Aparte de la forma, porque ya te conozco cómo eres, ¿qué se diferencian los dragones a los dragones chinos? ¿Cuáles dragones? Los dragones nórdicos. Pues que son de diferentes regiones. No, sí, pero o sea, sus son habilidades, sus habilidades. O sea, habilidades no tanto, güey, más bien en cuanto a las formas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dragones chinos son más como serpientes y los dragones nórdicos, como dices tú, es más como un reptil, como tal, como una pinche lagartijota, güey. Como un dragón de Cómodo, por ejemplo, que todavía existen. Son como lagartos, ¿no? Por eso Es un dragón de Cómodo, precisamente. Pero los dos son de sabiduría, los dos. Claro. Pero es diferente. Sí, es diferente, porque por ejemplo, fíjate que en lo que es la parte de Quetzalcóatl, la parte de los dragones serpiente en China, son alados. En China no tienen alas, pero vuelan los dragones. Ajá. ¿No? Como por arte de magia. Algo así. Es que se supone que sí, ¿no? Los dos manejan magia. Ajá. De distinto tipo y tienen distinto nivel de influencia. O sea, están los dragones de fuego, los dragones de hielo. El reino de los dragones. Reino de los dragones, ¿te acuerdas? Richard Canac, sí, Está no muy recuerdo. ese pinche libro. E inclusive se dice que pueden llegar hasta transformarse en humanos. Sí, y es cuando realmente se volvían bípedos. Por ejemplo, en esa historia del reino de los dragones, es una serie de libros recomendada, ya es viejita, Está muy chingón. pero se llama El reino de los dragones de Richard A. Canac. Canac. Y ahí precisamente el dragón Tiras mi café y te madreo. podía transformarse en humano. O sea, tenían esa capacidad de transformarse. Entre más puros, ahí fíjate que es interesante porque ahí entre más sabios eran los dragones, podían llegar a ser reyes incluso de los otros dragones. Y entre más sabios, tenían más capacidad de metamorfosearse.
Es decir, había dragones inferiores que eran de menor inteligencia, que ellos se podían medio transformar, no completamente. Y dependiendo de eso, pues los ocupaban hasta de esclavos, ¿no? Pero había como que diferentes jerarquías. Y los reyes de los dragones tenían la capacidad de convertirse completamente en una criatura, en humanos precisamente. Sí. Y eran seres extremadamente inteligentes. Y mágicos además. Y mágicos, ¿eh? Y los dragones chinos no pueden transformarse. No, son serpientes. Pero sin embargo vuelan. ¿Sabes a quién se me figura? A lo mejor a Falco, ¿no? No mames, el de la volador historia. No mames, el de la historia de Bimbi. Pues ese no tenía alas. Ah, pero era un pinche perrote ahí, ¿no? Bueno, sí, pero Pues es una pinche comadrejota. No, digamos que era una víbora gorda, ¿no? Sí, Una es que, víbora o sea, gorda, a lo mejor gorda. la cara... Y Sí, peluda. Es que a lo mejor la cara sí parecía un perro. Pero su cuerpo era como de un cocodrilo con pelos. ¿No? ¿Sí o no? O sea, sí, alargado, con cola, así. Por eso, güey, una pinche comadrejota, güey. Una comadrejota. Sí, ¿no? Sí, pues sí. O sea, la verdad es que sí. Es que ya te estás imaginándolo. Y el pinche, insisto, y el pinche drogadicto soy yo. Ahí les encargo estos güeyes, Pues es que sí, eso parece. El Falcon de la historia sin De la fin. historia civil. Está padre esa película. La primera. Sí, las otras. Las otras ya dices, güey, ya. El Laurín y el chavito loco, ¿cómo se llama? ¿El Orín? Ándale. Ah, El orín del chavito. pues qué marrano. La verdad, sí, pero si hay chuve. Digo, bueno, Me independientemente pinche de lo eso, que me tengo hasta, güey. yo pienso que en los griegos y romanos muchas de esas fueron creaciones. Ajá, sí, sí. Pero más como a medida de generar miedo que realmente existieran. Pero volvemos a lo mismo, güey. ¿De dónde sacaron esas descripciones? No, pues No, a pero lo es que mejor de la también- imaginación. Sí, claro, o sea, es que mira, digo, no. de algo que a ti te diera terror, Exactamente. ¿no? Si yo O sea, te dijera ahorita, a lo mejor, descríbeme una criatura que a ti te diera terror, y a lo mejor tú me dices, no, una El cosa espejo. así, con esto, el espejo. Y a lo mejor me describes algo, no sé, Te vas a ver. me describes algo muy parecido a lo que es un alebrije, por ejemplo. Ajá, sí, por ejemplo. O sea, es que yo ahí sí digo, no es hablar mal, ni mucho menos ni faltarle a nadie. Pero si tú te fijas, a final de cuentas son fusiones de cosas que existen. Y a lo mejor son cosas que en ese entonces Entonces, a ti te daba miedo. se le tenía mucho miedo. Y Exactamente. respeto, ¿no? Por ejemplo, un león, no manches, o sea, tú estabas a merced, ¿no? El león agarraba y te decía, mira ese de ahí, y ya valiste, che. Ahora imagínate un león que tuviera alas, te podría ubicar más rápido. Ajá, ¿no? exactamente. Exacto. Te dices, no manches, imagínate ese león corriendo, me friega. Ahora que tuviera alas y me pudiera ver desde arriba, pues peor. Entonces, a lo mejor Sí, güey. eran criaturas creadas de sus más grandes miedos en ese Exacto. Y entonces. si mi abuelita tuviera ruedas, güey, sería bicicleta, ¿no? Se comprueba. ¿Qué Estaba ligado. Es aquí, compadre, ¿no? Ajá, exacto. Exacto, se comprueba. No, pero sí, o sea, todo ese tipo de seres mitológicos, al final de cuentas, son fusiones, ¿no? Ajá. De un animal. Yo pienso con que otro. son creadas de miedos, a excepción de los dragones, que yo separaría esa parte. ¿Por qué? Que los dragones es algo como que más arraigado. Sí, o sea, no tiene. No, en buena onda sí. En no tiene culturas, cultura. o sea, no Sí. tiene, no suena tanto como creación, sino como descripción. Tanto así te digo que los dragones lo siguen manteniendo, la ideología y la mitología la siguen manteniendo en China, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, el Quetzalcóatl sigue siendo la serpiente emplumada, algo muy parecido a lo que es un dragón, y volvemos con el dragón chino. Sin embargo, la creencia de Medusa, del Minotauro, del Cerbero, o sea, todo eso ya se quedó atrás con una mitología. No hay una parte en Grecia donde adoren ese tipo de cosas, más que de manera turística. Sí, sí, para que tú vayas a ir. Exactamente, entonces pienso que eso fue más creación de los miedos, por eso digo, a excepción de los dragones, que
creo que eso sí, están más enfocados a la descripción de algo que vieron, o Claro. con algo que tuvieron contacto ellos. Porque esa parte donde tú dices, ok, ¿por qué de repente el dragón toma conciencia, habla, se comunica con nosotros, y lejos de que se comunique con nosotros, tiene una sabiduría infinita, ¿eh? Eso sí. Y es el único animal al que le atribuyen ese tipo de cosas. Pues puede ser. Sí, porque también si te fijas, los demás, los demás seres no tienen como una situación independiente. Los centauros, güey, solamente. Solamente los centauros. Pero de ahí en fuera siempre son como que comandados por otro ser. En cambio los dragones es cierto, no hay alguien No. que los mande. Como que esos se cuecen aparte. Sí, ¿no? Sí. Lo que yo pienso. ¿No? ¿Quién sabe? Entonces tú piensas que sí existieron. Tú dices que sí hubo. ¿Los seres mitológicos? Sí. Tú dices que sí existieron. Ay, que no. ¿Por Son qué? creaciones de la mente humana. ¿Y tú por qué dices que sí? Porque quiero decir que sí. ¿Nada más? Sí. Sí, que sí. Digo, así como lo de Lovecraft, ¿no? O sea, Lovecraft creó criaturas que describía de una manera tal que te la imaginas. O sea, no desprecio, o sea, ¿por qué digo que sí? No desprecio la capacidad de crear de la gente. Ajá. Sin embargo, el detalle tan fino de los seres que generaron me da mucho que pensar de que en realidad ha sido solamente producto de una mente calenturienta. Sí. Puede ser, es lo que él cree. ¿Tú? Respetable, ¿tú qué crees? No, yo creo que no existieron, fíjate. O a lo mejor, digo, después de leer varias cosas, a lo mejor sí puede ser que existieron, pero inventaron para qué existían. ¿Me explico? O sea, Puede ser también. no, o sea, Pudieron haber sido anormalidades de la naturaleza, ¿no? Y que de repente en el afán de atribuirle todo a un todopoderoso, ¿no? Y es que, ajá, exacto, pero yo pienso que el hecho de que esté combinada con cosas nos crea a nosotros cierto terror o morbo, si tú quieres verlo. Recordemos cuántas veces nos chamaquearon de niños, valga la redundancia, en las ferias, cuando entrabas a los carritos esos, y vean la niña, mitad araña, mitad niña, o de Esta madre, niño ¿no? con cabeza Porque de era araña. grosera con mis papás, tú no mames. Ajá, y tú ibas, oye, y ya cuando entramos pura jalada, pero siempre caías, o sea. oye, hay que llevar al Adrián para que lo exhiban. Ah, Sí, ¿sí, antes verdad? de que te mueras o chispar. No, lo disecamos ya que lo exhiban permanentemente. Está chido. Es un ser mitológico. Mitad hombre, mitad Otra buggy, cosa. mitad coco. Mitad coco. Sí, no, pero yo pienso que también eso está basado en ese tipo de... Está basado en ese tipo de aberración que le tenemos a las combinaciones entre animales y humanos. Sí, es que a final de cuentas, como ahora sí que vuelvo a lo mismo, nos falta respeto, nada, pero también es como un poco la religión, ¿no? No te portes mal porque te van a castigar. Unas pendejadas. No, no te portes mal, no puedes hacer esto porque te va a caer aquí el crosti. Pues sí, entonces, no sean mala onda, entonces a lo mejor también se crearon esas cosas como Sí. para mantener a raya a la gente, ¿no? Es lo que te digo, pues a mí se me vino la idea porque... No engañes a tu marido porque te va a muchos de pasar lo esos que me animales, gusta, ¿no? muchos de esos animales terroríficos fueron creados durante la época feudal. Sí, sí, sí. Sí, entonces, tú sí te ibas a un bosque a buscar, por ejemplo, en buena onda. Y pierdes buscar, que le vas a no, decir. no, a buscar, por ejemplo, un unicornio, un pegaso, así. No, quién sabe. Ah, ya no. Se la fuman. Sí, de plano, tú dices que sí, en algún momento sí existió algo así, a lo mejor no exactamente, ¿no? Yo creo que sí. Fíjate, el fumado soy yo, ¿no? Pues bueno. Pues bueno, ¿qué? Espérate, ¿qué te pasa? Con el pinche miedo que me tengas basta. Ay, eso. Y se atreve a traer una playera de Flash. No es playera, tarado, es una sudadera. Ah, de Flash.
Flash informativo. De flash informativo será el que Simona la cacariza. Muy bien, ¿de qué nos vas a hablar el siguiente? No, el siguiente no precisamente, pero fíjate que hay que investigar bien toda esa mitología que viene alrededor de los dragones. ¿Ah, sí? Eso está interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees que existan en la actualidad alguno? Claro, el dragón de Cómodo. Sí existe. Y con su baba radioactiva te puede matar. Sí, de hecho. Es así, güey. Sí, de hecho, sí. No, de hecho sí, pero no es radioactiva. Tiene tantas bacterias que sí podría matar. Sí, sí. El dragón de Cómodo. Ajá. Dragones chinos. No, o sea, en general me refiero a toda la cosmología que viene alrededor de los dragones. El origen de los dragones, todo. Todo completo. ¿No? No, sí, está bien. Por mí está bien, está perfecto. Que veas, para que veas. ¿Se pueden o no? No, de poder sí podemos. No quiero. ¿De qué? Es que es lo que iba a decir, de poder sí podemos. De que queramos, quién sabe. Es otro boleto. Ajá. Muy bien, pues muchas gracias. Sí mencionamos a muchos seres que también es un montonal. Son muchísimos seres mitológicos impresionantes. Unos que yo creo que me tendría yo que cortar la lengua para pronunciarlos bien. Porque también tienen unos nombres bien raros. Y de ahí vas. ¿Te puedo ayudar, güey, para que lo pronuncies? No, muchas gracias. Así, prefiero hablar bien mi idioma que pronunciar una pinche palabra que quién sabe de dónde salió. ¿Sí o no? Eso sí, La verdad, lo que es de cada quien. Entonces, de dragones vas a hablar. de dragones. ¿Y tú? ¿En la siguiente qué vas a hablar? No sé. Lo que me dé la gana. ¿Ah, sí? Siempre hace lo mismo. Por eso no lo entendemos. Habla de lo que se le pega la gana. Tú solito te pones, ¿qué hago? Despide el programa. Cuídense mucho. ¿Vas a mandar saludos a alguien? No. ¿Tú? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿A tu señora? Ya no. Entonces, Ya cayó de mi gracia. a tu señora ya cayó de tu Le cayó de mi gracia. Esto no sabes, ¿eh? Lo voy a editar y lo voy a poner Hasta con subtítulos. los subtítulos de todo. Y dice, ya cayó de mi gracia. Híjole. Ándale. Y le etiquetas a la Lo voy a etiquetar y lo voy a subir a todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente programa que no sé de qué va a ser. Le toca a Adrián decir qué es lo que tiene que decir. Y Humberto ya dijo. Dale, nos vemos. Vale. Hasta luego.